Hermanos, un feliz sábado. Me siento contento y feliz de poder estar aquí en la iglesia con ustedes y también de poder ser un instrumento del Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 13. Y dice así: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero en el capítulo 24, versículo Mateo 24, versículo el versículo 13, el 36, Mateo 24, 36 es otro de los versículos. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero hacer una pregunta en esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Cuántos hermanos son adventistas que tienen más de 10 años en la iglesia? Levante con confianza. Ok. Ahora, los hermanos que tengan 2 o 3 años de bautizados, gloria a Dios. Sí. Hermanos, ustedes hermanos, que no sé si se dan cuenta, ¿hace cuántos años se ha predicado acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuántos años se ha predicado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nadie sabe? Ok, les voy a recordar. Voy a decir una fecha. En 1844. Hoy es 22 de octubre de 1800. Hoy es 22 de octubre del año 2022. En el año de 1844, el 22 de octubre, se predicó por primera vez el mensaje acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hizo una persona que conocemos por Guillermo Miller. Ahora, ¿y qué tiene que ver la fecha? Hermanos, la fecha es muy importante. No sé si ustedes se acuerdan, Daniel 7:14 habla de que 2300 días y tarde mañana y el santuario será purificado. Este hombre, Guillermo Miller, y yo creo que parte de esta historia ustedes lo pueden encontrar en el libro Dilo al Mundo. Ahí se encuentra la historia de Guillermo Miller. ¿Quién fue? ¿Qué mensajes predicaba? ¿Y por qué se remonta a esa historia? Porque la iglesia adventista surge en ese tiempo, después del gran chasco de 1844. En ese tiempo fue cuando se predicó por primera vez la segunda venida de Cristo. En esa historia nos está diciendo de que miles de personas se convertían en un solo día. Donde este hombre Guillermo Miller se presentaba para predicar, no cabían las iglesias. Levantaban campañas, grandes campañas, como cuando nosotros vamos a Soquel de cada año. ¿Sí? Y yo me admiro porque, imagínense, hermano, era un mensaje potente. Y la palabra de Dios, y el error que cometió, no es que la profecía haya fallado, la profecía se cumplió. Pero Jesucristo no vino a la tierra en 1844. El 22 de octubre pasó, es una fecha de que cuando Jesucristo, no sé si cuántos conocen el tema acerca del santuario.
el tema del santuario, en ese santuario, en el pueblo de Israel, donde se llevaba pues se llevaba a cabo el sacrificio, ¿verdad? Entonces el santuario tenía dos departamentos: lugar santo y lugar santísimo. Jesucristo salió del lugar santo y entró en 22 de octubre de 1844 en el lugar santísimo. ¿Por qué? Ahora por eso es una fecha, y si ustedes se dan cuenta, hermanos, desde 1844 hasta el día de hoy, ¿sabe cuántos años han transcurrido? Transcurrieron 178 años. 178 años hasta el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? Esto nos ayuda a nosotros a entender de que nuestra iglesia surge después del gran chasco. Y me llama la atención porque él dice el versículo que leímos: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Y quiero entrar en este capítulo, en el capítulo 25 de Mateos, nos describe la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Y quisiera que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Por eso traje la lámpara de ilustración. En el pueblo de Israel, allá antes de que existiera la electricidad, pues el pueblo de Dios usaban unas lámparas. Incluso las lámparas que usaban dentro del santuario, había un candelabro de 7 lámparas. En esos candelabros, para que la lámpara estuviera encendida, los sacerdotes tenían que ponerle aceite a esas lámparas, ¿sí? Y esas lámparas tenían que estar encendidas día y noche. Entonces ahora Dios nos está diciendo algo importante, porque dice: el reino de los cielos, dice, es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir. Será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. ¿Quién es ese esposo? Jesucristo, hermanos. Aquí nos está describiendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón, si han transcurrido 178 años, ahora, porque la pregunta, no sé si tú te das cuenta, ¿por qué Jesús no ha regresado? Y me remonto a 1844 para atrás. ¿Sabes por qué? Porque en ese día, en esa fecha, habían personas que realmente deseaban la venida de Cristo. Y los que deseaban la venida de Cristo comenzaron a predicar de que Jesucristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Pero aplicaron mal la profecía. Porque Jesucristo no vino a la tierra, sino que solamente pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y eso todo adventista lo debe de saber. Y si no, hermanos, les voy a dar el libro que pueden estudiar. Si usted no sabe de esto, necesitamos estudiar el libro Primeros Escritos. Tienes que escuchar el primer mensaje, segundo mensaje y tercer mensaje. Ese libro habla de los mensajes de los 3 ángeles que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los 3 mensajes angélicos. Hermanos, ¿qué mensaje nosotros tenemos que predicar en el tiempo? Esos mismos mensajes que predicaron aquellos hombres en el pasado, esos son los mensajes que nosotros tenemos que predicar como pueblo adventista. ¿Por qué? Porque estos mensajes nos están diciendo el tiempo exacto que nosotros estamos viviendo. Si Jesucristo no vino en ese tiempo, el 22 de octubre de 1844, ¿qué pasó?
Y si Él hubiera venido en ese tiempo, tú y yo no estuviéramos ahí. ¿Pero por qué Jesús no vino? Porque pasó una demora. Hubo una demora. Es lo que dice la profecía. Es lo que está diciendo 25, Mateo 25, 2 dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En estas 10 vírgenes había 5 que eran prudentes y 5 insensatas. ¿Quieren saber qué es ser prudente y qué es ser insensato? Los voy a llevar al libro de Mateo capítulo 7. Queremos aprender poquito. Mateo capítulo 7, versículo. Ahorita le voy a decir el versículo que es. Mateo capítulo 7, versículo 24. 24 hasta el 27. Aquí nos dice, escucha eso, hermanos: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahí encontramos la historia del hombre prudente. ¿Sí? ¿Y por qué no está diciendo 5? Las 5 vírgenes eran prudentes, las primeras 5 eran prudentes y luego 5 insensatas. El versículo 26 dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí nos está dando 2 características del pueblo de Dios que tiene que ver con la iglesia en ese tiempo. Lo que nos está diciendo: las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Y en la profecía, hermanos, queridos hermanos, una virgen es un simbolista. No es Mateo, pero es Apocalipsis 12. Nosotros hemos leído el capítulo 12, el versículo 1 y 2 nos habla de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y tenía una corona de 12 estrellas. Es un simbolismo que se refiere a la iglesia de Cristo. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 17 nos describe a otra mujer sentada sobre una bestia que tenía una copa y que los reyes han fornicado con ella. Pero que esta mujer representa una iglesia falsa, una iglesia que ha perseguido al pueblo de Dios a través de los siglos. ¿Sí? Por eso hubo la persecución durante 1260 días, 1260 años. La profecía de 72, la profecía de 42 meses, tiempo, medio tiempo, 1260 días, 1260 años. Esa profecía se cumplieron al pie de la letra. Por eso los cristianos que venían huyendo de Europa, y encontraron la tierra de libertad, que es la América donde nosotros estamos ahorita. Tierra de libertad. Ellos tuvieron que dejar todo para venir aquí por querer tener la oportunidad de adorar a Dios de una manera libre. Lo que nos está diciendo, hermanos, de que lo que nos está diciendo la palabra de Dios tiene mucho sentido. Vayamos de vuelta para atrás. Pero fíjese lo que nos está diciendo. El hombre prudente. Dice ahí en el versículo, y yo le doy más énfasis, hermanos, porque muchas de las veces nosotros queremos hacer muchas cosas. Es como decir, vamos a decir así, muchas veces nosotros queremos predicar la palabra de Dios y nos hacemos metas y muchas veces no logramos hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Ahí nos está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente.
Si nosotros solamente decimos y no hacemos las cosas, adivina en qué terreno caemos. Caemos en el terreno de las vírgenes insensatas, porque ellas dicen y no lo hacen. Al igual, esta parábola del hombre prudente que edificó la casa sobre los ríos, que edificó su casa sobre una roca, dice. Es como si fue más inteligente que el que le edificó la casa sobre la arena. ¿Sí? No sé si te has escuchado, no sé si has visto alguna ocasión por allá, por parte de México, ¿no? Muchas veces cuando los hombres quieren construir una casa, muchas veces si la tierra es como si un poquito, tiene tierra arriba, pero lo demás es pura piedra abajo, tienes que escarbar un poquito así para poder poner el cimiento de la casa. Y muchas veces que escarbar es tanto, hermano, como cuesta, porque es pura piedra abajo. Imagínate, esa casa está fundada sobre la roca. Y una casa fundada sobre la roca es un simbolismo que tiene que ver con Cristo Jesús también, porque Él es la roca. ¿Entiendes? Ahora lo que nos está diciendo también es de que, pero cualquiera que me oye, porque todos, es como decir, a todos se nos dio la palabra de Dios, a todos se nos predica, pero que si te das cuenta, todos escuchamos, ¿ok? Pero cuando se trata de tomar una decisión, no todos hacen la decisión. Es como decir, si nosotros vamos a predicar a personas nuevas de Cristo, ¿cuántas de esas personas nuevas de Cristo les hacemos la invitación que se entreguen a Cristo Jesús? No a nosotros, no a la iglesia, sino a Cristo. ¿Cuántos tomarían la decisión? ¿Sí? Entonces es lo que está diciendo. La palabra de Dios es así de claro, hermanos, de que muchas veces lo que necesitamos es aprender lo que Dios nos quiere dar a entender. Pero vayamos para atrás. Lo que está diciendo Mateos 25 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es como decir, si las insensatas tenían lámpara, ¿ok? Las 10 vírgenes tenían lámpara, las insensatas tenían lámpara, pero lugar de ponerle, en ese tiempo las lámparas usaban aceite. En ese tiempo usan batería o batería recargable, que está hecho de un material que llaman litio. ¿Sí? Ahora, eso es importante, hermanos, porque, ¿por qué? Porque está diciendo aquí, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es como decir, ¿de qué te serviría a ti llevar una lámpara y vas a ir a acampar a un lugar si se te olvida de llevar las pilas? ¿Te serviría la lámpara? No. Y si no la llevas cargada, pues tampoco. ¿Has tratado de caminar en una noche oscura sin luz, cuando ni siquiera sale la luna? Sí puedes caminar, pero ¿sabes qué? Vas a llegar todo golpeado, rasguñado y quién sabe, porque la lámpara es muy importante. Sí. Y se cae uno, donde tropiezas, te pegas en la cabeza y todo eso puede pasar. Pues es importante la lámpara. Pongámonos un poquito. Ahora, el versículo 3, el versículo 4: más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Aquí encontramos la palabra más las prudentes. Vamos a decir, todas tenían lámparas. Y aunque las que eran sensatas llevaban poquita aceite, vamos a decirlo así, poquita aceite, pero las prudentes llevaban aceite extra. Es como decir, tú vas a ir a acampar, nomás llevas un par de pilas para una lámpara, se te acaba el par de pilas, vas a necesitar otra. Así que tienes que ir preparado para unos 2 o 3 pares. Ahora, lo que más me llama la atención, hermanos, es esto, ¿no? Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. ¿Por qué? ¿Por qué las prudentes llevaban aceite extra? Porque eran prudentes. Es como decir, las vírgenes estaban pensando, vamos a tener que llevar esto,
No sé si te ocurre alguna ocasión, pero cuando te hace el plan y dices, oh, voy a ir a acampar con mi familia a tal parte. Y muchas veces haces planes y dices, no, pues comienza a echar todo, pero al último te das cuenta que se te hizo falta lo más importante. Se te olvidó algo. ¿Que no? Llegas ahí, lo buscas y no lo encuentras. Y eso puede pasar con nosotros. Es como decir, tenemos que ser. Dios nos está hablando aquí, nos está dando una parábola, porque nos está diciendo lo que está pasando con la iglesia en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es como si tenemos que aprender a ser más prudentes. En otras palabras, tenemos que nosotros que ser más cuidadosos. ¿En qué forma? En la parte espiritual. Es como que tenemos que tener más cuidado con las cosas de Dios, porque con las cosas de Dios no se juegan. ¿Por qué? Porque depende de tu vida eterna. En la lección del pasado me llamó la atención, y no me voy a decir si era la primera lección o la segunda lección. Es que estaba diciendo ahí, hermanos, de que si nosotros nos morimos hoy, ¿qué mentalidad tenemos cuando nos estamos muriendo? Imagínate, cuando nos estamos muriendo y estamos pensando de tener un rancho, una casa grandota, con un automóvil de último modelo. Pues con esa misma mentalidad nos vamos a levantar. Y ahora hago una pregunta, ¿y será que vamos a ir al cielo levantándonos con esa mentalidad? No, hermanos, porque esa mentalidad es terrenal. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Es como decir, las cosas que hay en este mundo no son tan importantes como lo que Dios nos está diciendo. La vida espiritual es más importante. Por eso muchas veces no vale tanto la pena preocuparse por las cosas que pasan en este mundo. Tenemos que preocupar mejor cómo debería estar nuestra vida cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Ahora, si nosotros no lo alcanzamos a mirar, cuando Él venga y nos morimos antes, ¿será que vamos a resucitar? Depende cómo está nuestra vida entregada en el Señor. Y lo que nos enseña en la parábola es exactamente eso. Pero el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Lo más triste de esta parábola, de que estas 10 vírgenes estaban esperando que el esposo iba a venir, pero ahí dice que hubo una demora. ¿De qué demora nos está hablando aquí? No tiene que ver más, hermanos, que es de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo ha sido una demora. Si los que vivieron en 1844, sí, ellos predicaron el mensaje y muchos de ellos murieron con esa esperanza. Pero cuando se cumplió la fecha, Jesucristo no vino, hubo un grupo de personas que se comenzaron a desanimarse porque perdieron la esperanza. Eso fue una demora. Eso es exactamente, se cumple la profecía de capítulo 10 del libro de Apocalipsis, cuando le dijo el ángel, hey, dice, toma este libro, cómetelo. Dice, cuando lo comes, tu boca va a ser dulce, pero tu vientre vas a sentir algo amargo. ¿Por qué? La razón por la cual de que ellos cuando predicaron el mensaje, sus labios, ellos disfrutaron del mensaje en la forma como lo estaban predicando. Porque decían, Jesucristo va a venir. Tenemos que preparar. Y ese mensaje, hermanos, ese mensaje que a muchos que no estaban preparados se sintieron como amonestados, y en lugar de hacer el caso al mensaje, algunos de ellos no tenían ni siquiera esperanza, porque ellos no estaban preparados. Es como decir, si nosotros decimos que Jesucristo viene pronto, pero nuestra vida no está de acuerdo a como dice la palabra de Dios,
estamos diciendo al Señor que no estamos preparados. Es como decir, en otras palabras, lo estamos confesando con nuestra boca que Jesús va a venir pronto, pero nuestra vida está testificando todo lo contrario. ¿Entienden? Así es como pasó con ellos en ese tiempo, 1844. Pero Dios nos quiere dar a entender. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí el esposo viene, salid a recibirle. Hermanos, ¿cómo está nuestra iglesia el día de hoy? ¿Estamos despiertos o estamos durmiendo? Haz de cuenta, hermanos, vamos a decir así, que es un fin de semana, que no tienes que ir al trabajo y te quedaste en la casa. Vamos a decir, te toca descansar en la casa y se te olvida apagar tu despertador. Vamos a decir que pusiste el despertador a las 5 o a las 4 de la mañana, depende de a qué horas te vas al trabajo. Cuando suena el despertador, te levantas así como bien espantado. ¿Y qué es lo que haces? ¿Lo vuelves a apagar? ¿Lo volvemos a apagar? ¿O nos sentimos cómodos y nos levantamos? ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú despiertas a una persona que está en pleno sueño, adivina qué va a pasar. Si no, trátale o con un familiar por él. No estoy seguro que te va a dar un codazo. Va a decir, ¿por qué me despiertas? ¿Estás loco? ¿No ves que estoy bien durmiendo? Sí. Pues eso es lo que está pasando. Muchos hermanos se van a sentir mal cuando escuchen estos mensajes porque no les gusta escuchar. Pero adivina qué, hermanos. Lo que nos está diciendo Dios, nos está diciendo, es hora de despertar porque ya transcurrió la medianoche. Ya pasaron 178 años. Y este tiempo que nosotros estamos viendo es un tiempo de misericordia, es un tiempo de gracia. Es un tiempo de misericordia, es un tiempo de gracia. Créelo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor bien pudo haber venido, pero el Señor quiso probar a su pueblo. ¿Por qué lo probó? Quiso probar a su pueblo de verdad que tanto lo amaban. Y lamentablemente se levantaron líderes que le decían a Guillermo Miller, ¿por qué predicas ese mensaje? Si aquí no ves, estás leyendo la Biblia que dice que pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. ¿Y cómo tú te atreves a poner la fecha, la segunda venida de Cristo? Ellos se sintieron ofendidos. Pero ¿sabes qué es lo que dice capítulo 10 de Apocalipsis? Hermanos, si se cumplió al pie de la letra la demora. Pero dijo el ángel, es necesario que profetices otra vez. Hermanos, si cuando profetizaron aquellos hombres que me levantaron a predicar con su corazón, miles de personas se convertían un día, adivina lo que dicen las siervas del Señor, hermanos. Evangelismo capítulo 20, yo lo quiero que ustedes lo puedan analizar, todo ese capítulo en su casa, porque no lo puedo leer todo, solamente una parte. Ha pasado la demora. Y hago una pregunta, ¿por qué tengo que citar esto, hermanos? Porque el pueblo de Israel pasó lo mismo. Ustedes se dan cuenta, han estudiado la Biblia, han leído de que el pueblo de Israel caminó 40 días en el desierto y no entraron en la tierra prometida, sino que solo dos, Josué y Caleb. Solamente ellos entraron a la tierra prometida. Así como dice la sierva del Señor. Y me gustaría leerlo para ustedes. Ok.
A ver, tengan un poco de paciencia. Pero así es, hermanos, 40 años el pueblo de Israel pasó por el desierto, no entraron en la tierra prometida. Dice ¿sabes por qué no entraron en la tierra prometida? Porque dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, cuando dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué no entraron? Dice, por su incredulidad y por su pecado. Porque fueron rebeldes. ¿Cuántas veces murmuraron en el desierto? Oh, denos agua, Moisés. Oh, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Oh, mira, no tenemos comida. Estamos en un desierto. Mejor nos hubiéramos quedado allá con Faraón. Estamos renegando. Es lo mismo que pasa en nuestra iglesia el día de hoy. Muchas de las veces nosotros nos ponemos a discutir problemas que pasan dentro de nuestra iglesia. Peleamos por puestos. Ese no es el propósito de Dios, hermano. Si nosotros queremos que el Señor Jesús venga pronto, no tenemos que estar esperando. No dice la palabra del Señor, nosotros tenemos que predicar el mensaje para poder apresurar la venida de Cristo. Pero muchas veces, y la pregunta que hago en esta mañana, ¿cuántos años más van a transcurrir para que el Señor venga? Mi vida tiene que estar unida con la de Cristo. Cuando mi vida está unida con la de Cristo, estoy preparado para recibir el Espíritu Santo. Estoy preparado para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Es cuando Dios está dispuesto a dar su Espíritu, porque tú estás dispuesto, estás preparado para recibir el Espíritu Santo. Pero muchas veces la gente no sabe, nosotros muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Hermano, es que el Espíritu Santo no va a venir para que estemos ahí siendo halagados. El Espíritu Santo no trabaja de esa forma. El Espíritu Santo trabaja es para llevar su mensaje. Y si no, estudian Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y muchas de las veces nosotros queremos llevar almas a los pies de Cristo. Y sabes lo único que pasa, muchas veces nos tardamos más en presentar estudios bíblicos y esas personas ni siquiera hacen decisiones. ¿Sabes por qué? Porque tu vida y la mía tiene que ser más consagrada al Señor. Cuando tu vida está más entregada en Dios, es cuando va a llevar el sabor de vida a las palabras, y entonces la gente va a venir. Pero si no, ni va a ser eco, hermanos. ¿Por qué te das cuenta de que muchas veces los pastores quieren, vamos a donar? Ahorita están con un programa, ¿no? Yo no sé si aquí en la iglesia de Huasco está, pero en la iglesia de Hanford se metieron en un programa donde tienes que ir a recoger cosas allá donde estaban dando comida, no sé dónde los sacaron, y se los llevan a los que necesitan. Yo agarraba pamper por mis niños, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que quiero dar a entender es esto, de que muchas veces nosotros podemos hacer todo y la gente aún así no va a venir. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida espiritual necesitamos consagrarnos al Señor para que el Señor trabaje. Y si no, nunca vamos a poder despertar. Si entre nosotros no podemos despertarnos uno a otro, ¿cómo vamos a poder traer a otros? Y por eso el título del mensaje de esta mañana lo puse despertar. Despertar. Y es un despertar, hermano. Nosotros tenemos que hacer. Ya me estoy dando cuenta que ya casi vamos a ser las 12. Y esto, hermano, tiene que ver mucho. Es un mensaje de que yo quisiera, hermanos, de que toda la iglesia, que todos nosotros nos pusiéramos de verdad
buscar al Señor de corazón. Cuando lo busquen de corazón, dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Muchas veces me imagino yo que el Espíritu de Dios no trabaja con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, Dios no puede, como decir, nosotros todavía tenemos lo del mundo con nosotros, pues. ¿Sí? El Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios decide, cuando toma uno la decisión de entregarle al 100% nuestra vida a Cristo, adivina, el Espíritu Santo ahí se va a estar dispuesto, disponible. Él va a venir. Pero mientras nosotros no queramos cambiar, hermanos, el Espíritu de Dios no va a entrar con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios. Por eso dice eso, hermanos. Pero, aunque la iglesia, aunque ciertamente si dice aquí, y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí el esposo viene, salir a recibirle. Parece que toda la iglesia está dormida. Pero en este mismo versículo está diciendo, hermanos, de que se oyó un clamor, y aquí el esposo viene. Cuando las demás vírgenes escucharon el clamor y dijeron, y aquí el esposo viene, se despertaron todas y comenzaron a prepararse. El versículo 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Qué triste, hermanos. Ahora, hacemos una pregunta. ¿Cuánto nosotros tenemos que prepararnos? Muchos adventistas decimos, he escuchado mensajes por ahí de que dicen, cuando pongan la ley dominical, o muchos dicen, hermanos, y comienzan a predicar un mensaje, vámonos al cerro ya. Ahora, una pregunta, ¿cuánto nosotros tenemos que hacer la preparación? No, la preparación, hermanos, lo tenemos que hacer el día de hoy. Es hoy. Todos los días. Cuando el pueblo de Israel, cuando Dios mandaba el maná, el pueblo de Israel tenía que recoger todos los días para poder alimentarse. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios? Todos los días, hermano. El día que tú dejes de recoger, ese día no vas a tener para comer ese día, ni para la sed. Así que tenemos que aprender. El Señor dice, si Dios nos está diciendo de que ya ha transcurrido el tiempo, y ahorita lo que muchas veces parece que los hermanos han perdido la devoción de buscar a Dios. Porque muchas veces hacemos una cosa, pero realmente las cosas de este mundo no importan, no tienen valor, en pocas palabras. Lo que importa más es la vida espiritual. Si nosotros queremos vivir con Cristo por toda la eternidad, y no lo estamos haciendo hoy, no vamos a poder entrar con Él. Nos va a pasar lo que dice la parábola. Las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Imagínate, las insensatas dijeron, necesito un poco de aceite, ¿me la prestas o me la vendes? ¿Qué dijeron las prudentes? Vayan a comprar. Cuando dijo vayan a comprar, en ese tiempo, cuando las insensatas salieron a comprar, vino el esposo. Y cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y las puertas se cerraron. ¿A dónde se quedaron las insensatas? Afuera. ¿Tú quieres
¿qué queremos nosotros hacer? ¿Queremos ser prudentes o insensatos? Porque si queremos ser prudentes, tenemos que arreglar nuestra vida, de verdad arreglar nuestra vida, sin importar lo que pase allá afuera. Tenemos que arreglar nuestras vidas con el Señor, porque el Señor va a venir en un tiempo. Y mira, si para las vírgenes, esas vírgenes, hay una puerta que se cierra, para el pueblo de Dios también hay una puerta que se va a cerrar, y es el tipo de gracia. Satanás, adivina, Satanás quiere que el pueblo de Dios siga durmiendo, porque mientras siga durmiendo el pueblo de Dios no vamos a poder prepararnos ni preparar a otros. Pero el Señor nos dice, es tiempo de despertar. Así que esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar: despertarnos y pedirle al Señor que trabaje con nosotros. Tenemos que morir para poder dar vida, así como el grano de trigo tiene que caer a la tierra y tiene que morir para que pueda dar fruto. Así en la vida de nosotros como pueblo de Dios, tenemos que morir a las cosas del mundo para que Cristo pueda morar en nosotros y pueda brillar en nosotros. Y quisiera invitar, antes de poder invitar, quisiera leer un párrafo de este libro. Hermanos, no nos desanimemos, pase lo que pase. Si nosotros queremos predicar el mensaje, escuche lo que dice aquí. Las primeras labores de la iglesia cristiana se realizaron bajo opresión y amarga aflicción. Los discípulos encontraban constantemente privaciones y calumnias y persecuciones en su trabajo, pero consideraban sus propias vidas como caras antes de regocijarse, porque eran llamados a sufrir por Cristo. La irresolución, la indecisión y la debilidad de propósito no tenían lugar en sus esfuerzos. Estaban dispuestos a gastar y ser gastados. El sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos purificaba y enriquecía sus vidas, y la gracia del cielo se revelaba en las conquistas que lograron para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, Dios obrará por intermedio de ellos para hacer triunfar el Evangelio. Hermanos, quiero decirte, así como dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios va a tener que pasar a un tiempo difícil, pero Dios ha prometido de estar con su pueblo. ¿Sí? Dios ha prometido estar con su pueblo, y quisiera invitar a todos los hermanos que nos pongamos de pie. Yo quiero invitarle en esta mañana, si hay un hermano visita de que quiere tomar la decisión de entregar su vida a Cristo, yo lo invito a que venga aquí adelante para orar por usted. Si usted siente el deseo, no importa, aunque sea un hermano que tiene tiempo en la iglesia, pero también siente el deseo que el Espíritu de Dios lo está llamando, venga, porque vamos a orar. Mientras que nosotros cantemos el último himno, la iglesia de Cristo. Yo te seguiré, oh Cristo.
Dice así, hermanos. Ese himno tiene algo que me llama la atención. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando y a tu gusto, Señor. Jesús el esposo, venido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si faltan en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Qué tremendo mensaje. Vamos a orar por este. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, por este mensaje que tú nos has deleitado en esta mañana con tu santa palabra. Quiero pedirte, Padre, que tú sabes, han transcurrido tantos años desde que se anunció la primera vez de tu segunda venida. Han transcurrido 178 años, Señor, en la historia. Solamente no sabemos. Sabemos que tú vienes pronto, pero no sabemos el día y la hora. Queremos estar preparados. Quiero pedirte, Padre, que reanimes a tu iglesia, que despiertes a tu iglesia, a tus servidores, a tus predicadores. Es tiempo de venir delante de ti. Padre, derrama tu espíritu sobre aquellos que están disponibles y quieren predicar tu mensaje. Amén. Padre, para que miles de personas puedan convertirse un día, que así podamos ir a nuestro hogar celestial. Padre, sé con la iglesia de Huasco, y eso no solamente te pido por ellos, sino en todas las iglesias adventistas en todo el mundo. Despiértanos, Padre, antes de que sea tarde, para que podamos despertar a otros y que podamos ponernos de pie y podamos predicar este mensaje de esperanza, de alegría y de gozo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. ¿Cuántos agradecemos al hermano Francisco? ¿Verdad que ustedes saben, hoy día la iglesia adventista, 22 de octubre, cumplimos, es el aniversario de la iglesia? ¿Cuántos saben?